hablando en la pausa. Voy a entrevistar a un amigo mío, lo cual es muy difícil. Es la segunda vez en toda mi vida que le entrevisto y se hace difícil, pero trataremos de hacerlo lo más profesional, o sea, le vamos a medir, ¿no, Pepe? Está Juanjo López de Simoni, que es mi amigo, del Partido Popular. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buen día, Carlos y Eduardo. Acá estamos, no hay ningún problema, vamos a hablar de lo que sea. La primera pregunta me parece que tiene que ver con una novedad, digamos, que se conoció en los últimos días, te diría semanas ya, que es el Partido Popular Federal, o algo así, ¿no? Sí, Partido Popular Federalista, sí. ¿Qué es eso? Bueno, es la conjunción de distintos distritos. Cuando digo distritos me refiero a provincias, que vamos a conformar un partido nacional. Es la conformación de un partido nacional. Ok, ¿para qué? Para ofrecer a la ciudadanía una opción republicana, de centro, que pueda competir en las próximas elecciones, si es posible, si podemos llegar a culminar con los trámites pertinentes, pero de todas maneras nosotros vamos a actuar y vamos a trabajar en ese sentido, así que la idea es esa, tener una propuesta republicana, liberal y de centro que pueda ofrecerse a la ciudadanía frente a estos movimientos pendulares que observamos. ¿Y eso no en la es el política PRO, nacional? no es la coalición cívica? No, porque nosotros tenemos una impronta federal. Que está claro que no son esos partidos, digo, claro, sí. ¿a qué electorado? Bueno, las características hablar, ¿no? principales van a ser un tema central, y de ahí el nombre, es la reivindicación del federalismo. Esto quiere decir el protagonismo de las provincias que debemos buscar representar lo que manda la Constitución. Contraponer al centralismo. Contraponer, digamos, ¿no? al centralismo, eventualmente, esencialmente. Y ese va a ser nuestro pilar de trabajo. Y cuando hablamos de federalismo, hablamos de las economías regionales, del reconocimiento al trabajo de las provincias, a la creación de riquezas por parte de las provincias, a la producción. Y eso es lo que nos preocupa. Y además, seguimos con el centralismo, con esa mirada desde el puerto de Buenos Aires, que no ha cambiado en la historia, y que es lo que nos preocupa. Nosotros necesitamos poner en agenda la necesidad de construir una definición de federalismo que no sea solamente la que está declamada en la Constitución. Por lo tanto, un tema muy actual, porque me parece, claro, viste que el mundo avanza, lo hablamos mucho, hacia la revalorización de lo propio, de la identidad local. Pero también avanzamos en una integración regional. Y eso se nota en el mundo, ¿no es cierto? Se avanza un poco así, porque si no te quedas muy solo frente al poder absolutamente, central. Los bloques, y a mí me parece, pero por ejemplo, hay otra cosa que es repensar todo el federalismo, ¿no? Repensar el federalismo para redefinirlo. Y en esto juegan un papel fundamental las regiones, como bien lo señalás. Nosotros, por ejemplo, hablamos del Norte Grande, ¿no? Y el Norte Grande tiene distintas características, entonces está bien que a su vez nos organicemos como región litoral, que es la reunión que se conformó hace un tiempo atrás para constituir esa región litoral, que es la que nos une a las provincias ribereñas, llamémosle, y que son con distintas características a las provincias del noroeste, ¿no? Donde tienen ya otros elementos de producción, otros factores de producción, como la minería, y nosotros acá tenemos la hidrovía. Bueno, cada región tiene, ¿no es cierto?, su fortaleza, pero lo que tenemos que alcanzar es que esas fortalezas regionales en conjunto podamos producir lo que Argentina necesita, que es generar las mejores condiciones y después darle potencialidad a cada una de las regiones. Para hacer un partido nacional necesitas tener terminales en 5 distritos. 5 distritos, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esos? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora con Chaco, con los distritos. El otro día en la reunión que tuvimos aquí en Corrientes hubieron 11 distritos, además de nosotros como locales. De esos 11, 6 ya están en una conformación avanzada. Los trámites, los procesos de trámites electorales son complejos, pero hay una voluntad política y una decisión que es lo que nos anima a decir que estamos en un camino firme para poder alcanzar ese objetivo. Estuvieron Chaco, que está avanzado.
Algunos se van a transformar porque son partidos vecinales y se van a adaptar reformándose al Partido Popular Federalista ya directamente. Está Misiones, estuvo en el otro extremo Santa Cruz. Fíjate que Santa Cruz estuvo un representante de Santa Cruz que se vino desde allá y que está muy avanzado el trámite también para poder alcanzar este objetivo. Estuvieron representantes de Mendoza, de San Juan, de Córdoba. Así que bueno, esos estuvieron presentes y después hay algunos otros que ya se están sumando. Y la base de esto, Juanjo, es base, digamos, de las relaciones personales que tiene usted con referentes de los distintos lugares. Sí, digamos, hay una sí. coincidencia de ese tipo. Sí. Algunos de esos referentes que están trabajando para la constitución de este partido tienen, como el Partido Popular acá, una importancia significativa en sus lugares. ¿Tienen legisladores? ¿Tienen algo o no? No tienen legisladores y ese es el gran desafío que tenemos, de tener representación en cada lugar. Pero sí puede ser en sus comunidades. Claro, legisladores de sus claro. como de sus distritos. Quiero decir que nosotros aspiramos a tener una opción que pueda contener incluso sectores como peronistas, sectores del peronismo que no concuerdan, por supuesto, con el kirchnerismo ni con sectores de la izquierda peronista, pero que son, diríamos, dirigentes de la política. Y yo creo, un poco hace un momento antes de entrar al aire lo hablábamos de esto. Nuestro objetivo es ese, reivindicar la política, la tarea política, que es la que llevamos adelante los dirigentes día a día. Esa tarea del día a día, la que no se ve en las grandes decisiones ni cuando hay cuando hay algo que resolver en la macro, en el día a día, atender cada una de las necesidades de nuestros conciudadanos o de determinados sectores. Yo te doy ejemplos, como por ejemplo, viene la época del carnaval y hay un gran movimiento. Vos sabés la gran ayuda que hay, es decir, cómo se trabaja ayudando a la gente y la gente a su vez haciendo su trabajo para que pueda exhibirse lo que es una pasión, que es el carnaval, o lo que son los clubes de fútbol. El trabajo que se hace en los clubes de fútbol, eso es silencioso, pero es una tarea enorme. Bueno, te digo dos actividades como para señalar ¿Cómo algunas. hace? Porque hoy parece que la resistencia, o en todo caso lo disruptivo hoy es reivindicar la política ante el ataque sistemático del gobierno nacional y del presidente de la nación contra la política. No, y además con sectores peronistas, acaba de decir una novedad también, claro. ¿no? Es decir, de sectores liberales con sectores peronistas. Bueno, que siempre fueron medio primos lejanos, pero ¿viste? Bueno, pero la actividad política tiene una esencia común, que es la ayuda, la solidaridad, etcétera, esos valores que una sociedad debe tenerla. Pero sí, el ataque a la política es un ataque a las instituciones muchas veces, a nuestro modo de vida que hemos concebido desde la sanción de la Constitución. Mira, yo siempre trato de recordar o trato de tener presente lo que ha sido la historia argentina y sobre todo la de Corrientes para alcanzar ese acuerdo que fue la sanción de la Constitución Nacional, que es un verdadero tratado de paz. Eso es un tratado de paz porque exhibe los valores a los que nos abrazamos los argentinos. Y esos valores que están en el preámbulo y que representan el bienestar general, de afianzar la justicia, todo lo que dice, y eso no puede ser declamativo. Esos son nuestros valores, esa es nuestra esencia como argentinos, y que no pueden ser denostadas porque alguien quiera decir que algún político o algún sector de la política se comporta fuera de estos márgenes, incluyendo a todos en la misma bolsa. Entonces esa es la preocupación, porque cuando nosotros mandamos, vamos a poner los pliegos de 2 jueces a la Corte, yo, oficialismo, tengo que sentarme a negociar con la oposición. Uh-huh. Eso es la esencia de cualquier democracia del mundo. Eso no es malo, eso no es denigrante ni nada que se le parezca. ¿Qué quiere decir negociar? Negociar quiere decir sentarse a analizar. Mire, yo ofrezco estas 2 personas, estos 2 juristas. Usted me dirá, bueno, estos son sus antecedentes. Entonces, alguien de la oposición podrá decir, bueno, no, pero a nosotros no nos gusta que tenga tal posición. Bueno, en fin. Lo que quiero decir es, necesariamente hay que pasar
por esos procesos, porque además lo manda la Constitución. Bueno. La Constitución dice acuerdo del Senado, y eso es el acuerdo. Bueno, pero el gobierno, ya que estamos en un ejemplo, porque eso justamente es lo que está pasando en Argentina en este momento, y lo que pasó ayer en una comisión donde se está tratando el tema, que el oficialismo ni siquiera manda un representante, es decir, mandó el pliego y bueno, listo, arreglate, digamos, ¿no? Sí. Y después el discurso es me ponen golpista, digamos, sí. ¿No? Me traban. Entonces es muy difícil así. Además, pero también, Eduardo, hay una cosa. Nosotros necesitamos dar respuesta porque estamos en un proceso como país saliendo de una profunda crisis económica, social, de todo tipo. Entonces, entre los factores que necesitamos resolver para ofrecer confianza al resto del mundo es tener una justicia que garantice seguridad jurídica. Es decir, nosotros tenemos que tener una corte ya constituida, y recordemos que hay 2 miembros hoy que faltan en la Corte Suprema, pero hay uno que falta desde hace 3 años. Fue la última que renunció, la doctora Hayton de Nolasco, anterior a Maqueda. Y entonces, y nunca nos ocupamos. ¿Por qué? Porque un sector quiere poner a alguien y hay otro sector que se opone tajantemente o ni siquiera ofrecen el pliego, porque la verdad que nunca se había presentado un pliego en ese sentido. Y eso me parece muy malo, porque también la oposición debe entender que el oficialismo propone y la oposición tiene que ser razonable para oponerse. Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué oponerse a García Mansilla? Vamos a suponer, el hijo tiene cuestionamientos vinculados a su accionar, pero García Mansilla es un académico, tendrá posiciones como la tenemos cualquiera, pero eso no me parece que pueda invalidarse. Entonces, hay que proponer y tenemos que buscar el camino, hay que buscar siempre una salida, siempre hay que dejar una puerta abierta. No podemos cerrar todas las puertas, porque si no, nada puede funcionar. Juanjo, viene un año electoral en Corrientes. ¿Cómo se prepara el Partido Popular? ¿Sigue como alianza de gobierno? ¿Cómo es? Bueno, nosotros nos estamos preparando dentro de la alianza gobernante. Somos parte del gobierno, lo sabemos perfectamente. ¿No? Tenemos el vicegobernador, bueno, en mi caso ocupando el Ministerio de Justicia y otros funcionarios. Y estamos trabajando con el gobierno provincial del que somos parte y en el que hemos trabajado durante todos estos años. Llevamos ya más de 7 años en los 2 mandatos de Valdés. Creo que sin ninguna duda ha sido un gobierno que ha hecho mucho, que ha producido cambios importantes, que ha cumplido con los ejes que se planteó al comienzo del gobierno, la modernización, la inclusión, el desarrollo. En todos esos aspectos se ha trabajado y se pueden exhibir obras en cada uno de esos ejes o acciones en cada uno de esos ejes. Entonces, nosotros vamos a defender eso, lo estamos haciendo, vamos a ofrecer a la ciudadanía como partido y dentro de la Alianza Vamos Corrientes un programa de gobierno que continúe esta senda sobre estos ejes y sobre los que se propondrán, sobre todo con el futuro candidato a gobernador. Y nosotros vamos a seguir aportando nuestra mirada y también nuestros dirigentes, que como personas que puedan tener responsabilidades de gobierno. La oposición, viste que 25 años, la provincia no avanza, estamos en el ostracismo, usan esos términos, ¿no? Sí. Cuando también así se exagera, digamos, porque uno puede estar en contra, que qué sé yo, la oposición es el discurso, pero ¿por qué está todo tan desfasado? Decís vos, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que no ven? ¿Por qué está tan disociado el discurso? Recién hablábamos, ¿no? Un poco con Carlos. Está tan disociado el discurso de los hechos, ¿no? Y parece que no importa. Bueno, mira, primero la oposición tiene que decir algo. Eso es, por supuesto, es obvio, ¿no? Tiene que decir algo, digo, en contra del gobierno. Digamos, porque tampoco vivimos en Narnia, digamos, o sea, se pueden no ver, está todo bien. Las cosas se pueden ver, pero uno puede apreciar razonablemente. Yo decía hoy, el gobierno de Gustavo pero Valdés... que hemos perdido la razonabilidad. Bueno,
no sé, yo creo que la ciudadanía tiene un sentido crítico. Yo confío siempre en que el sentido crítico de la ciudadanía pueda aprobar o desaprobar las distintas acciones que se puedan exhibir en un gobierno y que eso finalmente se vuelque en la decisión que se toma al momento de votar. Pero en ese sentido, el oficialismo, nosotros desde el gobierno tenemos una enorme ventaja para poder decirle a la ciudadanía, miren, esto hemos hecho. Y en 8 años, casi 7 años y unos meses, podemos exhibir, el gobierno de Gustavo Valdés puede exhibir un montón de logros y realizaciones. También, por supuesto que tenemos un montón de todavía gestiones que realizar para avanzar en muchos sentidos. Pero yo solamente recuerdo, mira, te voy a dar un ejemplo. A mí me tocó asumir el Ministerio de Seguridad en el 2017, en diciembre del 2017. Cuando asumimos no teníamos cámaras de seguridad en la ciudad. Estamos hablando de 7 años atrás, no te estoy diciendo 20. Entonces el gobernador dice, vamos a poner cámaras. Bueno, empezamos a gestionar. Cuando viene la primera propuesta, sí, era casi multimillonaria, era. Casi nos decimos, no voy a decir lo que me dijo, pero echarlo de una patada, porque la propuesta era irrisoria. Estábamos en ese momento hablando de 34 millones de euros para poner cámaras. ¿Por qué? Porque no teníamos fibra óptica, porque no teníamos nada. Entonces había que hacer de cero todo y todo ese conjunto, por supuesto, una empresa aprovecha y dice, bueno, este es el monto. Ahí toma una decisión fundamental el gobernador Valdés, que fue la de iniciar la construcción del anillado óptico, de la fibra óptica. Primero se trabajó con eso y después se creó Telco, 2 años después. Y a partir de ahí pudimos poner las cámaras a un monto 10 veces menor. Y no solo eso, sino que creamos el 911, que es un sistema integral de seguridad, que eso fue algo que realmente ha cambiado la seguridad, la manera de gestionar la seguridad. Para darte un ejemplo, hoy vos tenés una pantalla en el 911 donde tenés todos los móviles distribuidos en la ciudad de manera que en una alta emergencia, desde que una persona llama hasta que el patrullero se hace presente en el lugar, no deben demorar más de 7 minutos. Bueno, eso y un montón de cosas que se ha logrado con ese sistema integral de seguridad que yo creo que se conoce poco y es muy eficiente. Y de paso digo, recomiendo a la gente que cuando hay un problema lo que hay que hacer es llamar al 911. No hay mayor inmediatez que la respuesta en el 911. Bueno, entonces digo, eso pasó y como eso podemos exhibir en un montón de aspectos todo lo que se hizo y lo que se fue dando. El gobernador mencionó muchas cosas el otro día en su discurso, lo de los parques industriales, el tema de la educación. Fíjate que el otro día escucho a Fantino, que es un comunicador muy conocido, criticar duramente la entrega de notebook a los alumnos en Corrientes. Yo digo, bueno, vos sabés que yo me sorprendí porque digo, ¿cómo se desconoce desde afuera qué es lo que significa entregar una notebook? Que no es solamente entregar una computadora, sino que también hay ahí un programa que se llama Incluir Futuro, que donde están está la historia de Corrientes, los ríos, la biología, todo lo que corresponde a Corrientes, sí que un alumno tiene cargado ahí. No, y lo que significa para un estudiante, para un chico de una localidad rural chiquita, recibir su computadora y cambiarle la vida. Es como hoy en día eso que él no entienda, que es campo. Eso significa, ¿no? Porque no es que no entienda. La diferencia entre el analfabetismo y ¿no? Bueno, pero no es que no entienda. Bueno, yo digo, está bien, hay otras cosas seguramente, pero sí. Ese para mí, Eduardo, es uno de los actos más potentes del gobierno provincial, porque le entrega futuro a un chico que pueda formarse y que no quede fuera de la brecha digital. Me hiciste acordar de algo, porque cuando empieza el plan, digamos, estábamos hablando de los pimientos, ¿no? Ese plan, que también fue un plan nacional de entrega de computadoras, que fue despelote también después de Conectar a Igualdad. Sí. Un pastorcito cuidando ovejas en el cerro, donde no hay nada, pero mientras cuidaba ovejas estaba con su computadora. Usando como el ideal, digamos, ¿no? El ideal de la inclusión.
que aún en esas condiciones, y bueno, y eso pasa acá en casos, tenemos miles, digamos, ¿no? Bueno, no hace falta ir tan lejos. Sí, claro, digamos, por ¿no? supuesto. Pero es desconocer también el territorio, las conectividades que tiene. Pero él es de una provincia, y además, yo te digo, por eso te digo que ahí es una agricultor. Hemos estado ayer en Ituzaingó entregando a chicos de primer y segundo año las computadoras, casi 900 computadoras. Y cuando vos le entregás, te digo, es emocionante ver muchos de los chicos como lo miran como si le entregara, no sé, el mejor regalo del mundo, y hasta emocionados agradecen. Y digo, bueno, porque realmente uno le está entregando el futuro en sus manos ahí, por supuesto con la ayuda de los profesores, con la orientación y todo lo demás, pero bueno, entonces son actos potentísimos, y esas cosas, eso va a quedar. Y el día de mañana, cuando se inicie otro proceso, tendremos que ir más adelante, es decir, ya superar esa etapa. Juanjo, déjame preguntarte de lo último, que es esperá, que todavía no le, cargo. No le nada. Cargo. La política es lucha por cargos, por lugares por acceso de poder, al poder. Por acceso al poder. Sí, la lucha por el poder. Y eso se hace a través de un cargo, digamos. ¿Cómo están en esa discusión? ¿Qué viene para el PP? ¿Cuándo se discuten esas cosas? Bueno, todavía falta, eso, las discusiones se irán dando, discusiones, acuerdos, se irán dando. Se está en plena construcción de la alianza, lo ha dicho el propio gobernador, que es el líder de la alianza Vamos Corrientes. Así que, pero el Partido Popular está trabajando, mientras tanto, ocupándonos de la gestión, por supuesto, atento allá al próximo proceso electoral que se avecina, pero nosotros estamos preocupados en gestionar y en estar atentos a lo que va pasando en este tiempo mientras el proceso electoral se inicia, pero no tenemos ninguna definición en el sentido ese todavía. Bueno, pero mientras tanto el Partido Popular se está federalizando tal como vienen las cosas, al menos desde el punto de vista discursivo, digamos, de nuevo el discurso, hay que ver después la acción, ¿no? Estamos en la acción. Digo, el PP pasaría a ser, si el discurso se convierte en acción, por ejemplo el discurso de Perucho Casani, pasaría a ser el socio mayoritario del radicalismo en la alianza de gobierno, digamos, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica ahí? ¿O qué implicaría? Bueno, implicaría el reconocimiento en ese sentido, político, ¿no? El reconocimiento implica determinar qué responsabilidad va a tener en un futuro proceso, en un futuro gobierno. Vos no dudás de la fortaleza de la alianza de gobierno más allá del reperfilamiento que va a haber seguramente. Sí, no tengo ninguna duda de que la alianza Vamos Corrientes va a ser una alianza sólida como la es, más allá de los movimientos que puedan producirse, pero que no va a afectar la estructura que tiene en cuanto a partidos y también en cuanto a dirigentes territoriales y al trabajo territorial de los acá partidos. Es importante también eso, ¿no? Los municipios, claro. En general, los municipios que pertenecen a la Alianza Vamos Corrientes están absolutamente firmes en su trabajo y en muchos lugares planteándose la reelección de los intendentes, y donde no hay reelección, bueno, trabajando con un candidato. Ahí hay una fortaleza que puede ser un problema para los que tienen que distribuir después, ¿no? Es decir, que hay muchos intendentes que en su doble periodo están terminando su segundo mandato con imágenes muy altas, es decir, tienen un problema ahí, digamos, porque cómo vos potenciás esa territorialidad, ese acompañamiento de la población, cuando también el espacio es pequeño, digamos, en la boleta, digo. Claro, ¿no? pero un gobierno es grande, y hay muchas áreas, muchos sectores donde trabajar, y yo creo que siempre cada uno tiene un perfil sobre el que trabaja más o mejor. Yo digo, ahora en este momento, en el gobierno provincial, en el gabinete, existen muchos ex intendentes que están trabajando en distintas áreas del gobierno, en Invico, en producción, en desarrollo, digo, porque me estoy acordando así de 3 o 4, así que hay lugar siempre para trabajar. Juanjo, gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Juanjo López de Simoni pasó por acá. El PP ahora quiere ser un partido federal, un partido nacional, ¿no? Como los viejos partidos nacionales del siglo XIX, supongo. Eso va a ser una novedad, ¿no? Te digo, porque es una novedad. Es una novedad porque desde Corrientes que salga un partido nacional
Y tenemos que ir al siglo XIX. Exactamente. Así que si lo logramos, cuando lo logremos... Bueno, Juanjo López de Simoni pasó por acá. Vamos a escuchar a Miranda, que está el fin de semana en Corrientes, acá con Lali, y venimos.